¿Qué tal? Yo soy Wendy García. Y yo, Isaac Areizaga, y hoy hablaremos de una de las películas que en lo personal nos ha parecido muy buena, con muchísimos elementos de los cuales podemos sacar provecho. Las tortugas pueden volar, de Vamango Vadi. Habla sobre muchísimos temas a la vez. En la frontera de Irán y Turquía, justo antes de la guerra contra Estados Unidos, nos plantean un escenario más que de guerra, nos invitan a ser testigos de las consecuencias que viven las personas más afectadas por conflictos entre países, como es el caso de Estados Unidos. Niños que recolectan minas para poder venderlas en el mercado negro, que hacen trueque con mercenarios a cambio de antenas para estar al tanto de una tentativa guerra en su país. Niños que fueron mutilados de sus piernitas y bracitos a consecuencia de la guerra misma. Nos presenta un escenario crudo y real, donde vemos a nuestros niños protagonistas que sufren una catástrofe. Adri, tras el asesinato de sus padres y la violación que sufrió en su pueblo, llega a tener un bebé al cual cuida junto con su hermano Ango, el cual perdió ambos brazos en la explosión de una mina. Ambos niños alrededor de 13 y 14 años sobreviviendo ante la desgracia de quedar huérfanos, y al cuidado de un bebé que fue un producto de una violación. Conocen a Cac Satélite, que se podría llamar el líder de otro pueblo que está al mando de otros niños que lo apoyan recolectando minas para poder cambiarlas por dinero, y antenas para estar al tanto de las noticias que pasan en televisión. Adri, al paso del tiempo en la película vemos cómo desde un inicio desprecia a su hijo, por todo el daño emocional, físico y psicológico que ha sufrido en el pasado. ¿Qué debe sentir una niña de 14 años que fue violada? Pónganse a pensar en eso. Aquí es donde entra una de las teorías donde vinculamos con el nombre del film, en una escena que analizaremos a continuación. Tras ver el desprecio a su hijo, el dolor que carga por quedar huérfana, vemos cómo planea en varias ocasiones acabar con su vida, desde que le pregunta a Cac Satélite sobre los niños que fueron ahogados en el río. Cuestiona qué tan profundo es el lago hasta cosas más explícitas como cuando quiere incendiarse viva. La escena que analizaremos de esta película es el desprendimiento del dolor de una de nuestras protagonistas, Adrien, en una puesta en donde vemos cómo todo está repleto de niebla, ambiente que solo vemos por primera vez en esta película, donde muestra oscuridad y podríamos suponer una confusión al verla caminando y dejar a su hijo amarrado sobre una roca. Elementos como la niebla y el sonido de fondo de fuertes relámpagos nos ambientan en una de las escenas más importantes de la película, porque como mencioné anteriormente, estos elementos juegan a nuestra percepción con el mismo nombre de la película. Veamos esta escena nuevamente. Daya! Yo soy Daya! Patoka. Ay. Ay. Aquí tenemos a nuestra tortuga. Sí, una tortuga que como característica carga todo el tiempo con un pesado caparazón, que no le permite ir a mayor velocidad. En este caso, Adri es nuestra tortuga. Vemos cómo nos plantean el pasado, la muerte de sus padres, la violación, todo a causa de la guerra que nuestra pequeña protagonista carga. Un peso muy grande donde en esta escena se desprende no solamente del sufrimiento que siente al ver a su hijo, sino como un recuerdo de la violación y el asesinato de sus padres. Una revelación donde mencionándolo, el título de la película, Las tortugas pueden volar, no solamente le permite ir más rápido, donde vemos cómo se va corriendo y se desvanece en la niebla, mientras que el bebé nos lo muestran como una víctima de una decisión que no fue solo suya, un círculo vicioso. La decisión de la guerra entre países perjudica a miles de niños que fueron mutilados, hasta como esta decisión desencadena a otras, como la niña al abandonar a su hijo, dándonos a entender el desprendimiento del caparazón de la tortuga que se prepara para emprender vuelo. Claro, se puede interpretar de muchas maneras, ya que el asesinato de un ser inocente en el momento en el que lo hunde con una piedra en el agua donde charlaban acerca de los peces rojos, muestra que ella no quería solamente huir de sus problemas. Como mencionaron una y otra vez en la película, decía que se iría, sin embargo nunca lo hizo. Ella quería dar fin a ese gran sufrimiento, que en este caso lo veía reflejado en un ser inocente, un ser que no podía defender, igual que las víctimas que son afectadas tras la guerra. Como conclusión, el momento en el que vemos cómo salta Adrien de la roca es donde retomamos el hecho del vuelo. El suicidio, la liberación, al igual que ella, se paga un precio muy alto de cada uno de los personajes en este film. Los brazos de Ango, la pierna de Cac Satélite, las mutilaciones de los niños, la vida del bebé, e incluso los millones de seres que mueren día a día tras la guerra, en un mundo cruel,
crudo y donde las consecuencias son pagadas por niños, hombres y mujeres alrededor del mundo.